en este mes de énfasis de la mayordomía, de la administración, administrando buena doctrina y piedad. Primera de Timoteo, capítulo 4, 6 al 10. El Señor nos habla en su palabra, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 10, administrando la buena doctrina y piedad. Dice la bendita y gloriosa palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Padre, gracias por esta palabra viva. Esta palabra que tiene poder para penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Y conoces aún la intención de nuestro corazón y nuestro pensamiento. Guíanos, Señor, a entender y a motivarnos a hacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mes de énfasis de la mayordomía, de la administración, hemos podido recibir de Dios su palabra, además de ser buenos administradores de nuestra relación con Dios, que es lo primero que debemos administrar, y con nuestro tiempo que el Señor nos presta. Nos envía a Dios su mensaje, no solo para ser sabios, sino que debemos cumplir hasta su segunda venida, administrando bien la buena doctrina y la piedad. Observe bien que el apóstol Pablo habla con Timoteo de una forma clara y directa, sin rodeo. Él le da claro a Timoteo que no solamente debemos ser servidores de Dios, no solamente debemos ser administradores de Dios. Él le dice, mira, Dios no solo quiere que hagamos algo, Dios quiere que hagamos lo mejor. Dios quiere que sean buenos administradores. Dios quiere que seamos buenos ministros. Dios quiere lo mejor porque Él da siempre lo mejor. ¿Cuántos saben esto? Así es, aleluya. Entonces, por eso declara esto directa y sin rodeo. Le dice, mira, si esto enseñas a los hermanos, no es que serás un ministro más. Serás buen ministro. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos buenos ministros? Buenos siervos de Dios. Buenos administradores de Dios. ¿Y de quién? Buen ministro de Jesucristo. Cuando hagamos algo, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Nutrido, no es que tengo algo, me alimento un poco de la palabra, alguna enseñanza me alimenta un poco. ¿Qué pasa cuando usted se alimenta poco? ¿Qué pasa si la comida es solo chatarra? Nos afecta.
afecta nuestra salud. Así mismo pasa con la vida espiritual. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, mira, nutrido de la palabra de la fe. ¿Y cuál es la palabra de la fe? La fe, ¿cómo viene? Viene por oír ¿qué? La palabra. No fábulas. Viene por oír la palabra de Dios. O sea, nutrido con las palabras de la fe. Y hace la aclaración nuevamente que la calidad es importante y no solo la cantidad, no es solo jactarse de mucho, pero que sea de calidad. Por eso dice, y de la buena doctrina. Enseñanzas hay muchas, pero la buena, esa es la que le dice Pablo a Timoteo, nútrete con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas, verso 7. Profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. No solamente que estés nutrido, bien gordito, bien en buena forma y buenas condiciones. Hay que hacer algo con esa nutrición de la buena doctrina. Y es que Jesucristo vivió la palabra y por eso la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Nosotros hemos sido llamados precisamente para vivir la palabra de tal forma que dejamos a un lado las fábulas profanas y de viejas para ejercitarnos. Hermanos, eso es vivir la gracia y el perdón que Dios nos da con otros. ¿Y qué son las fábulas, hermanos? ¿Cuántos conocen las fábulas? ¿Y por qué le llaman profanas? La fábula viene de la palabra griega mutos, M-U-T-H-O-S. Para lo que le gusta la exégesis, la palabra y el entendimiento. ¿Qué es una fábula? Viene de la raíz griega mutos. Es la raíz de la palabra mitos. De ahí se relaciona a lo ficticio. Mutos, mitos, ficticio. Los griegos eran maestros de la mitología. Por eso usted oye de la mitología griega y de los dioses, estos ficticios de Zeus y de todo aquello. Esa era las fábulas que se vivían. Y cuando él dice de las viejas era porque eran las ancianas las que más le enseñaban a los niños. Tú sabes del dios este y del dios el otro y de Venus y de... Las fábulas son racionamientos ficticios, leyendas. Estas son las fábulas. Y Pablo le dice a Timoteo, no te dejes llevar de las fábulas. ¿Y por qué eran profanas? Profana significa sin respeto a las cosas sagradas, a la falta de reconocimiento de un Dios santo, glorioso y todopoderoso. Entonces las fábulas hacen burla, inventan dioses para distraernos del único Dios verdadero, glorioso y poderoso. Para eso servían las fábulas profanas de las viejas. Entonces Pablo le dice, Timoteo, echa eso a un lado, no te dejes llevar esos cuentos y ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad está relacionada en el Antiguo Testamento con la misericordia de Dios. Salmo 51:1. Te escucha a veces una hermana que dice, y la multitud de tus piedades. Salmo 51:1 y el Salmo 69:16. Viene esa expresión piadosa. Salmo 51:1. ¿Qué nos dice el Salmo 51:1 de la palabra de Dios? ¿Cómo se refiere a la piedad de Dios, la fuente de la piedad? Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi
De ahí viene esa palabra, piadoso, piedad, la que Dios da, la que Dios ejercita. Y el salmista aprende a reconocerlo y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La piedad viene de esa raíz que Dios provee de su misericordia. No dar el castigo que merecemos y darnos el perdón que no merecemos. Cuando algún niño, algún joven, algún nuevo creyente le pregunta ¿qué es piedad y qué es misericordia? Esa es la expresión más sencilla. Esa gracia que Dios tiene para darnos lo que no merecemos. El perdón de Dios por su misericordia que es para siempre. No se agota. Ustedes ahí pueden tomar ese pozo de misericordia y de piedad. Ejercítate para estas cosas. ¿Cómo lo haces? Si yo no tengo mucha paciencia, pero cuando me acuerdo que Dios tiene paciencia conmigo, ay Padre, ¿cómo podré decir que conozco a Dios si no amo? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo podemos decirle a Dios que nos perdone si no queremos perdonar? Así como vuestros padres nos perdonan, así debemos también tener piedad con otros. Ay, pero es que no se lo merece. No es por mérito, es por gracia. De gracia recibimos, de gracia debemos dar para ejercitarnos en la piedad. Y si usted observa ahí en la palabra de Dios, en 1 de Timoteo capítulo 4, en el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para cuándo. Mira que no está hablando solo de futuro, pero de presente en adelante hasta la eternidad. Promesa de esta vida presente y de la. Es bueno analizar este pasaje. Antes de eso, vamos a ver por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que se aparte de las fábulas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8, él lo explica. ¿Por qué hay que apartarse y enfocarse? En 2 de Timoteo, capítulo 4, él explica el por qué pasar por alto la fábula y concentrarnos, enfocarnos en lo que hasta vida eterna nos puede llevar. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8, está la explicación. Te encarezco, ¿delante de quién? Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire esto, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con ¿cuánta paciencia? Con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Está por llegar. Sí, Señor.
Este es el poder de la palabra de Dios que nos energiza, hermano. ¿Por qué apartarnos de la fábula y la profana, hermano? Hay tanta comunicación llena de conspiración y de cosas confusas que confunden, que nos distraen. Tenemos que volvernos a la palabra viva de Dios y enfocarnos en la venida, la segunda venida del Señor, que ya está cerca, hermano. No dejarnos enredar de tanta información con medias verdades. Y la verdad media, ¿qué es? Una completa mentira. Completa mentira. Entonces no enredan con todo eso, cosas de mitos y de psíquicos y de gente que se conecta con las almas penantes. No se dejen enredar de esas cosas. Hay un Cristo vivo. Hay un Dios viviente, y ese es el énfasis que está haciendo aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, en el verso 7, desecha esas fábulas profanas y desvías, ejercítate para la piedad. Entonces en el verso 8, tengan mucho cuidado, porque aquí hay personas que agarran este versículo para decir, bueno, yo por eso no hago ejercicio, porque aquí dice en 1 Timoteo capítulo 4 que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no haga ejercicio, hermano. Le explico lo que dice la palabra de Dios. Poco quiere decir que, comparado con la eternidad, para lo que va a servir el ejercicio corporal, comparado con la eternidad, es poco. Es poco provechoso porque hasta que dure nuestra vida, que lo vimos el domingo pasado, en la enseñanza de la palabra de Dios, que los más robustos, bien entrenados, que practican hasta fisiculturismo y sacan estos músculos todos abruptos y voluptuosos, que después se caen. Por eso es lo poco. Porque cuando lo comparas con eternidad, ¿cuánto puedes aprovechar de estar en forma y verte muy estrambólico? ¿Por cuánto tiempo? Comparado con eternidad, ¿es mucho o es poco? ¿Ve por qué la expresión aquí nos dice no haga ejercicio? Hermano, tengan mucho cuidado, por eso digo, ponga cuidado a la palabra de Dios. Lo poco que está hablando aquí es comparándolo, y si usted ve cómo termina el versículo 8, usted se da cuenta que el contraste es sobre la vida venidera, que es eterna. Por eso que es poco provechoso, porque no va a durar mucho. El más robusto, con su propia energía, moviéndose por sí mismo, si no tiene enfermedades crónicas, 80, 90, hasta 100. Compara eso con eternidad. ¿Es poco o no es poco? Entonces, por eso explica que es poco provechoso. Hermanos, está comprobado científicamente que la vida sedentaria hace daño y hasta lo puede matar. Quédese quieto, no haga nada. Quédese dormido todo el tiempo. Y usted verá que su salud desmejora y hasta puede morir. Entonces, la vida sedentaria no es saludable, pero no descuide las cosas para la eternidad. Es el contraste que Pablo aquí está haciendo cuando dice el ejercicio corporal para poco es provechoso. Haga su ejercicio, hermano, aunque sea camine. Los médicos dicen que es saludable para el corazón. Manténgase activo, haga algo, oficio, estiramiento. Usted ve los deportistas antes de jugar, ¿qué hacen? Estiramiento. Terminan de jugar, hacen estiramiento. Pero nosotros queremos brincar de la cama, hacer de todo. Estiramiento, equilibrio, balance es la clave. Y luego aquí hace el énfasis en el verso 8 de por qué debemos ejercitarnos para la piedad. Verso 8, parte B. Pero la piedad, ¿para cuánto aprovecha? Aquí dice la palabra de Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de... Por eso lo poco frente a lo mucho. Por eso debemos ejercitarnos para la piedad y no solamente para hacer ejercicio físico. No es malo hacer ejercicio físico. Es regularlo, balanceado y atender a las cosas eternas. El Señor nos está diciendo, ocupémonos,
ejercitemos. ¿Qué es un ejercicio? Es un método sistemático, constante y consistente en una actividad que nos mantiene en buena forma. Entonces, cuando uno dice ejercítate para la piedad, te tienes que contar y cuántas veces hago yo acto de piedad. Soy una persona piadosa, comparto la misericordia de Dios, hago el bien a mi prójimo. Esa es la aplicación en el Nuevo Testamento de la piedad. Por eso conocieron a Jesús como un hombre piadoso. ¿Por qué? Buscaba la salud integral de las personas. Buscaba darles aún de comer. Y cuando los discípulos se quisieron hacerlo desentendido, que oiga, esto se hace tarde, esta gente vive muy lejos, hay que mandarlos cada uno para su casa. Y el Señor le dice, no, denle vosotros de comer. La actitud de Jesucristo era siempre buscando responder a todas las necesidades. Y por eso les dejó esa experiencia amorosa, piadosa, pero que no tenemos, no alcanza, no hay para tanta gente. Y el Señor pide hacer inventario. ¿Qué tienen? Bueno, nada más tenemos estos 2 pececitos y estos 5 panecitos. Tráiganlo. Lo poco que tenemos, Dios puede hacer muchas cosas con él. ¿Cuántos saben esto? No es la cantidad, es la calidad de corazón. Y cuando compartieron esa lonchera del niño, Jesucristo hizo el milagro y proveyó y sobraron. Porque Él quiere seguir haciendo milagros en medio nuestro, con lo poco que somos, con los pocos recursos que tenemos. Dios todavía quiere hacer milagros. ¿Cuántos le creen a Dios? Así es. Amén. Ejercitémonos para la piedad, pero pastor no somos muchos, pero pastor no tenemos mucho. Pero yo sé quién puede hacer mucho con lo poco. Que para lo que el hombre es imposible, Aleluya. para Dios no hay nada imposible. Y el llamado sigue persistente. Ejercitemos la piedad. Ejercitémonos. Y este es un trabajo no fácil. El Señor no nos está llamando a trabajo fácil. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 9, nos dice que es una palabra fiel. Viniendo de un Dios fiel, ¿qué usted espera? Sino palabra fiel. Así es. Y que esta palabra es digna de ser recibida por todos porque viene del digno. ¿Quién es digno? Sí, Señor. ¿Quién es el Cordero digno? Digno es el Cordero. Así es, bendito. Por eso es digna para ser recibida por ¿cuántos? Ah, no, pero pastor, aquí estamos bien, los que estamos aquí estamos bien. Podemos hacer una enramada aquí y nos quedamos todos aquí. No. Esta es una palabra que Dios quiere que compartamos con cuántos, hermanos. Todos. Con cuantos nos encontremos en el camino, en el trabajo, en el vecindario, en nuestra familia. Esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces el llamado del Señor es que salgamos del punto de confort. Eso es. El Señor nos quiere sacar de que, bueno, estamos bien aquí, estamos bendecidos, hermano. Nos quedamos aquí, pues. No. El Señor dice, esta es una palabra digna de ser recibida por todos. Aunque nos rechacen, hay que compartirla porque es una palabra digna. Si usted ve lo que sigue en el versículo 10, aunque sebremos con lágrimas, aunque nos desprecien, esto es lo que significa oprobio, hagamos el bien sin mirar a quién, si lo merece o no. Por esto mismo trabajamos, dice Pablo. Y Pablo cuando habla con conocimiento de causa, sufrido, latigazos, perseguidos, apedreados, hasta dice que quedó casi muerto. Él puede hablar de lo que he sufrido. Después de que él hizo sufrir a muchos, él sufrió por Cristo. Oprobio, rechazo, burla. Hermanos, qué bueno que el Señor nos está advirtiendo desde el principio. Pastor, yo quisiera compartir esta palabra digna, pero la grosería que a veces la gente me ignora, me da la espalda. Yo no sé si yo deba hablar de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por ti?
¿Sufrió o no sufrió oprobio también? ¿Fue menospreciado o no fue menospreciado? A los suyos vino, pero ni mi familia me quiere hacer caso. Pero si los hermanos de Jesús dudaban de él, seremos nosotros mayor que Jesucristo, que no se van a burlar de nosotros, que no van a dudar de nosotros. Si de Jesucristo hasta sus hermanos. Uy, yo le hablo a mis hijos, le hablo a mi familia y este está loco. Bueno, yo puedo esperar eso porque el Señor me lo está advirtiendo en su palabra. Esta palabra es digna, esta palabra es gloriosa, pero no por eso te van a hacer fiesta por hablar de Jesucristo. Te van a rechazar, eso es oprobio. Se van a burlar, te van a despreciar. Despreciado fue. Como oveja, no abrió su boca y sufrió hasta muerte. Y no cualquier muerte, muerte vergonzosa de criminales en una cruz. No habiendo pecado en nada, y nosotros que pecamos, nos quejamos. Suframos, le dice Pablo, este camino es estrecho, es difícil, pero su final es glorioso. Así es. ¿Cuánto podré yo estar dispuesto? ¿Cuánto yo podré estar dispuesto a sufrir por mi Cristo que sufrió por mí? Que ocupó mi lugar. Yo debía haber sido crucificado por mis propios pecados. Y si Él hizo eso por mí, hermano, ¿podré yo sufrir por Cristo? ¿Cuánto podemos decir? Yo creo que yo puedo sufrir oprobio, porque Él lo hizo por mí. Este es el llamado del Señor en su palabra. Y entonces en el verso 10 te dice por qué. Tú no estás perdiendo tu tiempo. Tú no estás adorando una imagen que no se mueve, que no habla, que no puede hacer nada por ti. Verso 10. Dice, tú vas a sufrir. Tú vas a tener desprecio y oprobio y todo eso. Pero ¿sabes qué? Tú tienes esta esperanza viva. Porque esperamos en el Dios viviente. Dios no está muerto. Él vive y vive para siempre. Te vas a sufrir. Vas a sufrir porque tienes a un Dios viviente. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y con Dios somos mayoría. Así es. Porque Él vive. Amén. Dice, porque tenemos un Dios viviente y que hace algo al respecto. Y que hace algo al respecto. ¿Qué dice el versículo 10 que hace? No es un Dios que se queda ahí de mirón. Ahí dice el verso 10, ¿qué es? Es el Dios viviente. Es un Dios que salva. Así es. Es un Dios que resuelve en su tiempo. No en el tiempo de nosotros, que no está usando este reloj de los hombres, que usar el reloj de Dios, que es perfecto, más preciso que un reloj suizo. Y sus tiempos son perfectos, hermano. Así es. Créale al Dios viviente porque Él salva, dice verso 10. No es un Dios que se queda ahí, bueno, yo no sé si te va a ir bien, sálvese quien pueda y todo eso. No. Este es un Dios que salva, dice. Es el Dios viviente, salvador. Hermano, usted sabe lo más bonito del corazón de Dios, del sentir de Dios. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué le parece esa buena noticia? Uy, yo amo a Dios por eso. No quiere que nadie se pierda. Él es un Dios tan bueno que dice que es para salvar a quienes, dice el verso 10. ¿Cuántos hombres? No 1144. No. Lo quiere a todo, porque cree usted que Jesús usó la ilustración del pastor que tenía 100 ovejas y una se estaba perdiendo. Y él dice, ya tengo 99, voy a dejarlo así. No, quiero esa una. No quiere perder ninguna. Dios quiere la salvación de todos. Dígaselo a su familia, a sus hermanos, a sus hijos. Dios no quiere que tú te pierdas. Qué bueno es el Señor. Para todos los hombres. Sí. Pero tienen que hacer algo al respecto.
Y la gente dice, no, que todos los caminos llevan al cielo, no, solo Cristo. Así es. Y tienes que creer si quieres ser salvo. Verso 10 de 1 Timoteo capítulo 4. Sí, Dios quiere la salvación de todos, ya yo lo sé, por eso yo no hago nada. No. Hay algo que tienes que hacer. ¿Qué dice el verso 10 de 1 Timoteo capítulo 4? ¿Qué hay que hacer para recibir esa salvación del Dios viviente? Tienes que creer que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor. Si puedes creer, Dios va a hacer su parte. ¿Tú qué tienes que hacer? Cree. ¿Qué es eso? Pon tu plena confianza en Dios. Invítalo a ser el Señor de tu vida, que tenga piedad de ti, que tenga misericordia, que su misericordia que es para siempre. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Créele a Dios. Créele en tu corazón y Dios va a hacer su parte poderosa, transformadora. Te dará una vida abundante y con propósito si tan solo pudieras creer que Jesucristo resucitó de los muertos para el perdón de tus pecados. ¿Puedes creer esto? Amén. Dígame si está tan complicado explicar el plan de salvación de Dios, que no quiere que nadie se pierda, pero tienes que creer. No trate de convencer a nadie, deje que el Espíritu Santo haga eso. Amén. Haga la invitación, mira, Dios tiene este plan para ti. ¿Sabes cuál es la intención de Dios? No quiere que nadie se pierda. ¿No es bueno Dios? Amén. Que nos ama sin merecernos y nos ofrece de su gracia para decir, tengo este perdón para ti, pero si puedes creer. Amados, tenemos un recurso poderoso en la buena y sana doctrina. Y hay que ser piadosos, hermano. Hay que tener compasión por los que están perdidos. Eso es lo que hace el ejercitarse en la piedad. Dice, pastor, pero aquí estamos tan bien, miren estas sillas tan cómodas, están estas colchonaditas aquí. Yo estoy bien aquí. Pero Dios quiere llevarnos a sus riquezas en gloria. Así es. Y quiere que todos conozcan que hay un lugar más cómodo, más glorioso, maravilloso, que hay que esforzarnos, hay que sufrir el Evangelio, estar dispuestos a ser menospreciados y despreciados, porque Dios quiere que todos disfruten de su gloria. Amados, este es el llamado de Dios para ser buenos ministros del Señor. Hay que administrar esta buena doctrina, hay que dar esta dosis, hay que ejercitarla. Por eso le decía a Pablo, ejercítate para la piedad. Porque toma tiempo, toma dedicación, toma esfuerzo, toma disciplina, toma constancia, toma consistencia. Hay que insistir y perseverar. Si los que hacen el mal pueden insistir, los que están en la verdad de Cristo, ¿qué debemos hacer? Echarnos, hermano, y no hacer nada. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere que hagamos? Que ya es suficiente lo que estamos salvos. No, el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que nos ejercitemos para la piedad. ¿Cuántos creen que este esfuerzo en el Señor vale la pena con un Dios viviente? Amén. Que es el que puede tocar y transformar las vidas. Sí, Señor. Él solo quiere que nosotros respondamos a su llamado. ¿Cuántos en esta mañana se van a levantar con su pastor y van a decir, vamos pastor, vamos con todo en Jesucristo? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos se ponen de pie y dicen, pastor, vamos a ejercitarnos para la piedad? Vamos a darle del bueno. Nos están dando del mal. Nosotros vamos con el bien, vamos a vencer al mal. Vamos a levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, te creemos tu palabra. Tú no quieres que demos algo de doctrina, tú quieres que demos la buena doctrina. Y tú quieres que nos ejercitemos en la piedad, que seamos compasivos, que tengamos misericordia para los que sufren y no conocen a Cristo y piensan que gozar esta vida pasajera. No va a pasar nada cuando le espera un infierno terrible. Y Dios quiere que se salven. Dios quiere salvarnos. Así que yo voy a hacer mi parte. Yo voy a entregar mi vida en sacrificio vivo.
yo estoy dispuesto a sufrir el oprobio. ¿Cuántos acompañan a su pastor en esta oración? Padre, gracias por amarnos tanto. Sí, Señor. Oh Dios, tu misericordia nos ha alcanzado la multitud de tus piedades. Sí, Padre. Ahora entiendo. Sí, Señor. Ahora entiendo por qué me amas tanto sin merecerlo. Sí, Padre Santo. Por la multitud de tus piedades, pues. Tú eres tan bueno Sí, Señor. que tú no has querido que yo me quede sin tu bendición. Padre, nosotros queremos ejercitar esa piedad que tú tuviste con nosotros. Sí, Señor. Queremos dar la buena doctrina porque la sana doctrina trae salud. Sí. La ficción, la fábula y la leyenda solo entretienen y distraen y siembran temor e incertidumbre. Pero la verdad nos hará libres, Señor. Libre de toda confusión, de todo este enredo que traen las redes sociales. Tenemos tu palabra viva que podemos proclamar y vivir para que la gente conozca que a vida abundante y con propósito tú nos has llamado a ejercitarnos en la piedad. Así seremos buenos mayordomos de nuestra vida. Señor, tú no quieres que nos quedemos aquí quietecitos, porque el cielo está sufriendo violencia, porque los violentos la arrebatan. Señor, tú quieres una vida en acción, atreviéndose a sufrir por ti, atreviéndose a salir en tu nombre, aunque nos desprecien, pero es por Cristo. Sembrar tu palabra y tú eres el que vas a cosechar, Señor. Tú eres el que va a hacer la obra. Pero danos el ánimo, el querer como el hacer, tu voluntad, ser piadoso, ayudar aún a los que no lo merecen, Señor. Bendecir aún a los que nos maldicen, Señor. Enséñanos esa vida piadosa, enriquecer y ser de inspiración y de bendición como es tu palabra para nosotros hoy, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.